Él merece respeto, le gritó don Fernando a mi hijo Rodrigo, defendiéndome como si fuera un niño indefenso. Esas 4 palabras me calaron más hondo que cualquier insulto que me hubiera lanzado. Mi propio hijo. Esa noche en la cena me quedé ahí, sentado en la silla de plástico del patio de la casa de mi compadre Aurelio, viendo como un hombre que apenas conocía a Rodrigo. Desde hace 6 meses tenía que explicarle lo que significa el respeto hacia un padre. El padrastro de Carrina, la novia de mi hijo, un señor de corbata y zapatos lustrados que trabajaba en una oficina del gobierno. Tuvo que enseñarle a mi muchacho de 28 años algo que yo creía haberle enseñado desde que era chamaco: la vergüenza. Me quemaba más que el mezcal que había tomado para aguantar la velada. No era vergüenza por lo que había dicho Rodrigo delante de todos los invitados a la cena de compromiso. Era vergüenza porque necesité que un extraño me defendiera de mi propio hijo, como si yo fuera un anciano que ya no puede hablar por sí mismo. Papá ya está muy viejo para entender cómo funcionan las cosas ahora, había dicho Rodrigo cuando don Fernando le preguntó por qué no me había incluido en los planes de la boda. Mi papá siempre ha sido muy simple, muy de rancho, ¿verdad? Pan se rió como si fuera gracioso, como si mi vida entera fuera un chiste que él podía contar cuando se le diera la gana. Ancarina sonrió nerviosa y le apretó la mano. Doña Carmen, la mamá de la muchacha, movía la comida en su plato sin comer nada, incómoda. Los demás familiares que estaban ahí fingían que no habían escuchado nada, pero yo sentía sus miradas de lástima clavándose en mi espalda como alfileres. En don Fernando se quitó los anteojos, los limpió con su pañuelo y miró a Rodrigo como se mira a un niño malcriado que necesita corrección. Mire, joven, yo no conozco toda la historia de ustedes, pero lo que sí sé es que ese señor, me señaló con respeto, es su padre, y un padre siempre merece respeto, sin importar de dónde venga o qué haya hecho en la vida. El silencio que siguió fue más doloroso que los gritos. Rodrigo se puso rojo, no de vergüenza, sino de coraje, porque alguien lo había puesto en su lugar, delante de su novia y su futura familia política. Yo sabía esa cara, la había visto cuando era adolescente y le llamaba la atención por llegar tarde o por andar con malas compañías. Con todo respeto, don Fernando, dijo Rodrigo, con esa sonrisa falsa que usaba cuando quería sonar educado, pero estaba furioso por dentro. Usted no conoce toda la situación. Mi papá y yo tenemos una relación tan complicada. Levanté de la mesa en las piernas, me temblaron un poquito, no por la edad, sino por la rabia que tenía atorada en el pecho. No se preocupe, don Fernando. Mejor me voy para que puedan platicar en familia sin complicaciones. Mientras caminaba hacia la puerta de la casa de mi compadre Aurelio, escuché que don Fernando le decía algo más a Rodrigo, pero ya no alcancé a oír qué. Solo sentí la mano de Aurelio en mi hombro cuando pasé junto a él. Una palmada de comprensión entre compadres que han visto demasiadas cosas en la vida no fuera. Bajo la luz amarilla del foco del patio, me quedé parado un momento respirando el aire fresco de octubre en Guadalajara. El ruido de los carros en la avenida López Mateos se mezclaba con el sonido de la música que venía de alguna casa cercana. Pensé en Patricia, en cómo se habría sentido si hubiera estado viva para ver eso. Pensé en todas las noches que Rodrigo se quedó dormido en mis brazos cuando era pequeño, cuando yo era su héroe, y él me decía papi, con esa vocecita que me derretía el corazón. Pero más que nada, pensé en algo que don Fernando no sabía, algo que Rodrigo tampoco sabía, algo que nadie en esa mesa sabía esa noche, algo que iba a cambiar todo muy pronto. Los siguientes días fueron raros. Rodrigo me hablaba por teléfono como si nada hubiera pasado, como si la humillación de la cena de compromiso hubiera sido solo una pesadilla mía, pero había algo diferente en su voz, algo que no lograba descifrar en papá. ¿Cómo estás?, me preguntaba cada llamada, pero sonaba como si estuviera leyendo un guión, como si alguien le hubiera dicho
que tenía que hablarme más seguido. Las conversaciones duraban exactamente 5 minutos, ni más ni menos, como si tuviera un cronómetro. En la mano. ¿Ya viste lo de la iglesia para la boda? Me preguntó el miércoles por la mañana mientras yo desayunaba mi café con pan dulce en la cocina. No me había dicho nada de ninguna iglesia antes. De hecho, la última vez que hablamos de la boda, me había dicho que estaban pensando en algo muy sencillo, muy privado, palabras que ahora entendía como sin ti. No, mijo, no he visto nada. ¿Cuál iglesia? Pues la de San Francisco, donde nos casamos tú y mi mamá. Karina quiere que sea ahí. Ansé hizo una pausa larga. ¿Te parece bien? Me quedé con la taza de café a medio camino a la boca. Patricia y yo nos habíamos casado en San Francisco hace 32 años, en una ceremonia pequeña, pero llena de amor. Rodrigo había sido bautizado ahí, había hecho su primera comunión ahí. ¿Por qué ahora quería casarse en el mismo lugar, después de haberme dicho que era muy de rancho? Me parece bien, hijo. Es una iglesia bonita en Aham. Bueno, te hablo después, papá. Tengo que irme al trabajo. Colgó antes de que pudiera decirle algo más. Me quedé ahí, sentado en mi cocina, sintiendo como si estuviera tratando de armar un rompecabezas con piezas que no encajaban. Desde cuando Rodrigo me consultaba sobre la iglesia, después de haberme hecho a un lado de todos. Los Plains. El viernes me habló otra vez, esta vez para preguntarme si conocía algún lugar bonito para la recepción, algo no muy caro, pero que se vea bien. Karina dice que tú conoces muchos lugares en Guadalajara. Karina dice, esas dos palabras me resonaron extraño. La muchacha apenas me había dirigido la palabra en los 6 meses que llevaba con Rodrigo. En la cena de compromiso me había saludado de beso, como se debe, pero siempre mantenía distancia, como si yo fuera algo que había que tolerar por educación. ¿Desde cuándo Karina opina sobre lo que yo conozco? Pues desde que le platiqué que tú has vivido aquí toda tu vida. Dice que seguro sabes de lugares que nosotros no conocemos. Otra pausa extraña. Rodrigo no hacía pausas cuando hablaba. Mi hijo siempre había sido de hablar rápido, de decir las cosas de jalón. Estas conversaciones sonaban como si estuviera midiendo cada palabra antes de decirla. ¿Todo está bien, mijo? Sí, papá. Todo está bien solo que, bueno, ya sabes cómo son estas cosas de la boda. Hay mucho que organizar. Pero subas no. Sonaba como alguien que estaba organizando una boda. Sonaba como alguien que estaba organizando una coartada el sábado por la mañana. Estaba yo regando las plantas del patio cuando sonó el teléfono. Era Karina. En 6 meses, la muchacha nunca me había hablado directamente. Don Ricardo, disculpe que lo moleste tan temprano. Su voz sonaba nerviosa, como si estuviera llamando a su jefe para reportarse enferma cuando no lo estaba. No me molestas, mija. ¿Todo bien? Sí. Todo bien, Anne. Es que, bueno, quería preguntarle algo sobre Rodrigo. Es que, últimamente, lo veo muy estresado, y no sé si es por el trabajo o por la boda, y pensé que tal vez usted, como es su papá Ian, se trabó. Karina nunca se trababa al hablar. Yo la había visto en reuniones familiares, defendiendo sus ideas con una seguridad que a veces hasta intimidaba. ¿Qué quiere saber, mija? ¿Ha notado usted que Rodrigo esté raro? Esa pregunta me dejó helado, porque si había notado que estaba raro, las llamadas medidas, las preguntas que no tenían sentido, las pausas que no eran de él, pero que Karina me estuviera preguntando eso, significaba que ella también se había dado cuenta. Raro, ¿en qué sentido? No sé. Como preocupado por algo, como si tuviera algo en la cabeza que no me quiere decir. Me senté en la silla del patio, sosteniéndome de la mesa de plástico
que Patricia había comprado en Liverpool hace 5 años. Algo estaba pasando, algo que ni Rodrigo ni Karina me estaban diciendo, algo que tenía a mi hijo comportándose como robot y a su novia llamándome para preguntarme cosas que nunca me habría preguntado antes. No sé, Karina, tal vez sea el estrés de la boda en sí, tal vez, dijo, pero no sonaba convencida. Bueno, don Ricardo, disculpe que lo haya molestado. Que tenga buen día. Después de colgar, me quedé ahí un buen rato, viendo cómo las gotas de agua de la manguera caían sobre las macetas de geranios que Patricia había plantado antes de morir. En todos estos años, había aprendido a leer las señales cuando algo no estaba bien, y todas las señales me estaban gritando que algo muy grande se estaba cocinando a mis espaldas. Me quedé despierto esa noche, recordando, aun cuando uno llega los 67 años, los recuerdos llegan solos, sin permiso, especialmente cuando algo te tiene preocupado. Me acordé del día que Rodrigo nació, el 15 de marzo de 1995, a las 6:30 de la mañana en el Hospital Civil. Yo tenía 34 años y trabajaba doble turno en la construcción para pagar los gastos del parto. Patricia había tenido un embarazo difícil. Los doctores dijeron que tal vez no podríamos tener hijos, pero ahí estaba mi muchacho, llorando con todas sus fuerzas, como anunciando al mundo que había llegado para quedarse. Cuando la enfermera me lo puso en los brazos por primera vez, sentí algo que nunca había sentido antes, una responsabilidad tan grande que me daba miedo, y una felicidad tan profunda que me hizo llorar. Como niño los primeros años fueron duros. Yo ganaba 1,200 pesos a la semana cargando blocks y mezclando cemento en obras por toda Guadalajara. Patricia trabajaba medio tiempo en una tienda de ropa para completar los gastos. Vivíamos en un departamento pequeño en la colonia Ferrocarril, 2 cuartos y un baño que compartíamos con las cucarachas y el ruido del tren que pasaba cada hora. Pero Rodrigo era feliz. No le importaba que sus juguetes fueran de segunda mano, o que su ropa fuera la que me regalaban los ingenieros de las obras cuando sus hijos ya no la usaban. Lo que le importaba era que yo llegara a casa todas las noches, aunque fuera tarde, aunque llegara con las manos manchadas de cemento y la espalda adolorida. Cada noche, sin falta, me sentaba en la cama con él para contarle sobre mi día. «Che, ¿construiste hoy, papi?», me preguntaba mientras se quedaba dormido en mis brazos. Yo le platicaba sobre las casas que estábamos levantando, sobre los cimientos que echábamos, sobre las paredes que íbamos subiendo ladrillo por ladrillo. «Cuando seas grande, papi, ¿me vas a enseñar a construir casas?». «Claro que sí, mijo. Te voy a enseñar todo lo que sé». Y cumplí esa promesa. Cuando Rodrigo cumplió 12 años, empecé a llevarlo conmigo los sábados a las obras que estaban cerca de terminarse. Le enseñé a usar el nivel, a leer los planos, a calcular cuánto material necesitábamos para cada etapa. El muchacho tenía buena cabeza para los números y buenas manos para el trabajo. «Mi hijo va a ser ingeniero», les decía yo a mis compañeros de trabajo, cuando Rodrigo los impresionaba con sus preguntas inteligentes sobre las estructuras. «Va a diseñar edificios, no solo construirlos». Para cuando cumplió 18 años, yo ya había logrado poner mi propio pequeño negocio de construcción. Nada grande, puras casas, habitación y remodelaciones, pero era mío. «Construcciones Herrera e Hijo». Le puse el letrero que mandé hacer en la serigrafía de Don Chema, en la avenida Federalismo. Rodrigo se reía cuando veía el letrero. «Pap, primero tengo que estudiar la carrera». «Ya sé, mijo, pero algún día vas a trabajar conmigo. Vamos a ser socios». Fueron los mejores años de mi vida. Rodrigo estudiaba ingeniería civil en la Universidad de Guadalajara en la mañana, y en las tardes me ayudaba con los trabajos. Los clientes lo respetaban porque veían que sabía de qué hablaba, que no era solo el hijo del constructor, sino alguien que realmente
Entendía el negocio. Su muchacho tiene futuro. Don Ricardo me decía. Doña Esperanza, una señora de Providencia, para quien habíamos remodelado toda la cocina. Se ve que heredó su dedicación para el trabajo cuando Rodrigo se graduó en diciembre del 2000. Lloré más que cuando nació. Ahí estaba mi hijo, con su birrete y su toga, recibiendo su título de ingeniero civil, mientras yo lo veía desde la tercera fila del auditorio de la universidad. Patricia me apretaba la mano y lloraba también. Lo logramos. Ricardo, nuestro hijo es profesionista. Después de la graduación, fuimos a comer a un restaurante en la Plaza del Sol, uno caro donde yo nunca había entrado antes, pero que era digno de la ocasión. Rodrigo pidió una cerveza para brindar por mi papá, dijo levantando su corona, que me enseñó que el trabajo honesto es lo más importante que puede tener un hombre. Y por mi hijo, le respondí levantando la mía, que va a llegar mucho más lejos de lo que yo jamás llegué. Esa noche, cuando llegamos a casa, Rodrigo me abrazó en la sala. Gracias, Pan, por todo, por haber trabajado tan duro para que yo pudiera estudiar, por haberme enseñado lo que sea, por haber creído en mí. Para eso están los padres, mijo, para que sus hijos lleguen más alto. Al día siguiente empezó a trabajar conmigo oficialmente. Ya no era Construcciones Herrera e hijo solo de nombre, era de verdad. Durante 3 años trabajamos juntos, codo a codo, construyendo casas por toda la zona metropolitana. Rodrigo traía los conocimientos técnicos, yo ponía la experiencia. Era el equipo perfecto, hasta que un día llegó con la noticia de que una empresa grande de la Ciudad de México le había ofrecido trabajo. Es una oportunidad única, papá. Van a pagarme 3 veces lo que ganamos aquí y van a mandarme a capacitaciones en Estados Unidos. Me dolió, pero entendí. Un padre siempre quiere que sus hijos vuelen más alto, aunque eso signifique que se alejen del nido. Vete, mijo. Aprovecha esa oportunidad. Yo voy a estar bien, pero prometió que regresaría. En unos años, papá, cuando tenga más experiencia, regreso y ponemos una empresa en serio, una constructora de verdad, con oficinas y todo. Se fue a México en marzo del 2004. Al principio me hablaba seguido, me contaba de sus proyectos, de lo que estaba aprendiendo. Poco a poco, las llamadas se fueron espaciando. Cuando regresó para las Navidades, ya hablaba diferente, ya veía las cosas diferente. Papá, ¿no has pensado en jubilarte? Ya tienes edad para descansar. ¿Jubilarme de qué, mijo? Este negocio es lo que amo hacer, pero ya no es negocio rentable, papá. La construcción artesanal ya pasó de moda. Ahora todo es industrial, todo es con maquinaria pesada. Ahí fue donde empezó el cambio. Mi hijo empezó a ver mi trabajo como algo obsoleto, algo que había que dejar atrás, y de alguna manera empezó a verme a mí también como algo obsoleto ahora. Regando las plantas en mi patio, mientras recordaba todo eso, me preguntaba qué había pasado con el muchacho que me decía gracias, pa, por haberme enseñado lo que sé. ¿En qué momento el hijo que estaba orgulloso de trabajar conmigo se convirtió en el hombre que me llamaba simple y de rancho delante de extraños? ¿En qué momento dejé de ser su maestro para convertirme en su vergüenza? El lunes, por la mañana, mientras tomaba mi café y leía el periódico El Informador en la mesa de la cocina, me llegó un mensaje de texto de Rodrigo. Era raro porque él siempre me hablaba por teléfono. Nunca mandaba mensajes. Papá, necesito platicar contigo. ¿Puedo pasar por tu casa en la tarde? Le respondí que sí, pero todo el día me quedé con una sensación extraña en el estómago. Desde la cena de compromiso, Rodrigo no había venido a mi casa. De hecho, en los últimos 2 años, casi no venía. Siempre había una excusa, que el trabajo, que tenía compromisos con Karina,
que el tráfico estaba muy pesado para llegar hasta la colonia Santa Tere, donde Vivon llegó a las 6 de la tarde, manejando su Jetta blanco que había comprado el año pasado con un préstamo del banco. Se veía nervioso, como cuando era niño y había hecho alguna travesura. Se sentó en la sala, en el mismo sillón donde años atrás se quedaba dormido viendo las caricaturas de los domingos por la mañana. ¿Quieres café, mijo? No, papá, está bien así. Se quedó callado un momento, viendo hacia la televisión que estaba apagada. Yo me senté en mi sillón de siempre, esperando a que dijera lo que había venido a decir. En todos estos años, había aprendido que cuando Rodrigo tenía algo importante que decir, era mejor dejarlo que encontrara las palabras a su ritmo en papá, sobre lo que pasó el viernes en casa de don Aurelio. No te preocupes por eso. Mi Joan ya pasó. No seems to pause. No, sir. Me preocupa. Me porté mal contigo, delante de la familia de Karina. No debí haberte dicho eso. Hasta ahí todo sonaba bien. Mi hijo había venido a disculparse, como el hombre que yo creía haber criado. Pero entonces siguió hablando. Es que, papá, tú sabes cómo es la gente de dinero. Don Fernando y doña Carmen son muy educados, muy de sociedad, y a veces yo siento que tengo que cuidar las apariencias. Ahí estaba, la verdad, que había estado evitando desde la cena. Mi hijo no se avergonzaba de lo que había hecho, se avergonzaba de mí. Yo era la apariencia que tenía que cuidar. ¿Qué quiere decir eso, Rodrigo? Se movió incómodo en el sillón, como si las palabras le pesaran antes de salir de su boca. Papá, no es nada personal contra ti, es que, la familia de Karina está acostumbrada a Sito Nival. Don Fernando es subdirector de una dependencia de gobierno. Doña Carmen da clases de piano a niños de familias acomodadas. Ellos esperan que el papá del novio sea, alguien más parecido a ellos. Sentí como si me hubieran puesto una piedra en el pecho. No solo una piedra, un bloque de cemento de esos que yo había cargado durante 30 años. Mi propio hijo, el muchacho que había criado con tanto sacrificio, me estaba diciendo que yo no era suficientemente bueno para su nueva familia. ¿Y qué soy yo entonces, Rodrigo? Papá, tú eres Santú, eres mi papá. Te quiero mucho, pero tienes que entender que esto es importante para mi futuro. Karina y yo queremos hacer las cosas bien. Queremos encajar en el círculo social donde nos vamos a mover, círculo social. Esas palabras me sonaron como idioma extranjero. Todo este tiempo yo había pensado que Rodrigo había crecido, que había madurado, que se había vuelto un hombre exitoso. Pero la verdad era que se había vuelto otra persona, alguien que veía a su propio padre como un obstáculo para encajar en no sé qué círculo. ¿Y cómo vamos a hacer eso, mijo? ¿Cómo voy a ser más parecido a don Fernando? No es que tengas que cambiar, papá. Es que, tal vez podríamos disimular un poco tu trabajo. Disimular mi trabajo. Sí, no mentir, pero tampoco andar diciendo por ahí que eres constructor. Podríamos decir que eres, empresario, que tienes tu propia empresa, como si los 27 años que llevaba con Construcciones Herrera fueran algo de lo que había que avergonzarse, como si todo el esfuerzo que había puesto en construir mi negocio, ladrillo por ladrillo, contrato por contrato, fuera algo sucio que había que esconder. Rodrigo, yo sí tengo mi propia empresa en sí, papá, ya sé, pero cuando la gente oye constructor, piensa, en alguien que trabaja con las manos. Yo trabajo con las manos, San, y no me da vergüenza. Se puso más nervioso. Empezó a mover las llaves de su carro. Ese sonidito metálico que hacía cuando estaba ansioso, desde que era adolescente. No es vergüenza, papá, es que, mira, Karina y yo hemos estado pensando
para la boda. Tal vez sería mejor que si no mencionáramos mucho lo del trabajo y tal vez si te compraras un traje nuevo, algo más elegante, un traje nuevo, como si el problema fuera mi ropa y no el hecho de que mi hijo se avergonzaba de quién era yo, como si comprar un traje en Liverpool pudiera borrar 30 años de trabajo honesto con cemento y varilla. Y si no me compro el traje nuevo, ¿qué va a pasar, Rodrigo? No va a pasar nada, papá, solo que, bueno, queremos que todo salga perfecto. ¿Para quién?, me pregunté. Perfecto para don Fernando y doña Carmen, que no sabían nada de la vida real. Perfecto para Karina, que había convertido a mi hijo en alguien que yo ya no reconocía. Perfecto para todos, menos para el hombre que había trabajado toda su vida para que ese muchacho pudiera estar sentado en esa sala, con su carro nuevo y sus planes de casarse en una iglesia bonita. Está bien, mijo. Voy a pensar en lo del traje. Rodrigo se relajó, como si hubiera pasado la parte más difícil de la conversación. Gracias. Papá sabía que ibas a entender, pero yo no entendía nada. No entendía como el niño que me preguntaba, ¿qué construiste hoy, papi? Se había convertido en el hombre que me pedía que disimulara mi trabajo. No entendía cómo el muchacho que brindó por mí en mi graduación ahora quería que me comprara un disfraz para no avergonzarlo en su boda después de que se fue. Me quedé sentado en mi sillón hasta muy noche, con la televisión apagada y las luces apagadas, pensando en todas las cosas que no entendía, pero más que nada, pensando en todas las cosas que Rodrigo no sabía de mí, cosas que tal vez era hora de que se enterara. El miércoles por la mañana decidí pasar por la obra que estaba supervisando en Providencia, una casa grande que estaba construyendo para la familia Martínez. Era un proyecto de 2 millones de pesos, de esos que me daban mucho orgullo, porque demostraban que Construcciones Herrera ya no era el negocio pequeño de hace 20 años. Iba manejando mi camioneta F150 peor, la avenida Patria, cuando vi algo que me hizo frenar de golpe. En el semáforo de Patria y Acueducto estaba el Jetta blanco de Rodrigo, y junto a él, en un BMW gris que no conocían, estaba Karina. Estaban hablando por las ventanas abiertas, como hacen los novios cuando se encuentran en la calle, por casualidad. Pero había algo en la forma en que gesticulaban que no me gustó. Rodrigo se veía alterado, como si estuvieran discutiendo. Karina movía las manos de una forma que parecía, no sé, como si le estuviera explicando algo complicado a Ann cuando cambió el semáforo. Seguí mi camino, pero esa imagen se me quedó grabada en la cabeza. ¿Qué andaban haciendo por Providencia a las 10 de la mañana, un miércoles? Rodrigo trabajaba en una constructora del centro. Karina daba clases en una escuela de la zona. Rosa, ninguno de los dos tenía nada que hacer por esa zona. Llegué a la obra y me puse a revisar los avances con don Ramón, mi maestro de obra, que llevaba 15 años trabajando conmigo. Estábamos viendo el progreso de la planta alta cuando llegó la señora Martínez con don Ricardo. Qué bueno que está aquí. Quería preguntarle algo. Dígame, señora, es que ayer vino un muchacho preguntando por usted. Dijo que era ingeniero y que estaba interesado en conocer sus proyectos. Se me heló la sangre. Un muchacho joven, como de unos 30 años, manejaba un carro blanco. Dijo que se llamaba Rodrigo. Locanas, mi propio hijo, había venido a espiarme a mí. Sin decirme nada, sin pedirme permiso, había venido a ver qué estaba haciendo el papá constructor del que se avergonzaba. ¿Y qué le dijo él? Señora, pues me preguntó sobre la obra, sobre cuánto le estamos pagando a usted, sobre si estamos contentos con su trabajo. Yo le dije que usted es el mejor constructor que hemos conocido, que hace un trabajo muy serio y muy profesional. ¿Algo más? Sí, me preguntó si usted tenía más proyectos como este, si trabajaba solo o tenía empleados.
Yo le platiqué que usted maneja varios proyectos al mismo tiempo, que tiene su equipo de trabajadores y que la señora Martínez siguió hablando, pero yo ya no la estaba escuchando. Mi cabeza estaba tratando de procesar lo que acababa de oír. Rodrigo había venido a investigarme después de pedirme que disimulara mi trabajo. Había venido a ver qué tan cierto era lo que yo hacía. Disculpe, señora, le dijo. ¿Para qué quería esa información? Dijo que estaba pensando en recomendarlo para un proyecto grande, pero que necesitaba estar seguro de la calidad de su trabajo en recomendarme. Mi propio hijo necesitaba estar seguro de la calidad de mi trabajo. El mismo muchacho al que yo había enseñado a leer planos, al que había llevado de la mano por sus primeras obras. Ahora me estaba investigando como si fuera un extraño. Me disculpé con la señora Martínez y salí de la obra. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Manejé hasta el Parque Agua Azul y me senté en una banca, la misma donde años atrás llevaba a Rodrigo a jugar cuando era niño. Todo empezó a encajar. Las llamadas raras, las preguntas sin sentido, la conversation sobre disimular mi trabajo. Rodrigo no había venido a disculparse el lunes, había venido a evaluarme, a ver si yo podía pasar la prueba de ser presentable para su nueva familia. Y yo, como an tonto, había creído que mi hijo se preocupaba por mis sentimientos. Saqué mi teléfono y marqué su número. Contestó al segundo. Timbre, papá. ¿Todo bien? Rodrigo, ¿dónde estás? En el trabajo, papá. ¿Por qué seguro? Se hizo un silencio largo. Demasiado largo, sí, papá. Estoy en el trabajo. ¿Pasa algo? No, mijo. Solo quería saber cómo estabas. Cole, sin decir más. Mi hijo me había mentido en la cara, y yo acababa de descubrir que todo lo que había pasado en los últimos días había sido una actuación. Las llamadas medidas, las preguntas sobre la iglesia, incluso la visita del lunes para disculparse. Todo había sido parte de un plan que yo no entendía todavía en esa noche. Cuando llegué a mi casa, encontré un sobre que habían metido por debajo de mi puerta. No tenía remitente, solo decía para don Ricardo Herrera con letra que no reconocían adentro. Había una hoja de papel con un mensaje escrito a mano de don Ricardo. Usted no me conoce, pero yo trabajo en la misma empresa que su hijo. Creo que hay algo que usted debería saber. Si quiere platicar conmigo, puedo verlo mañana a las 6 de la tarde en el Sanborns de la Plaza del Solomboy, a estar en la mesa, junto a la entrada de libros. Atentamente, Ingeniero José Luis Mendoza. Me quedé ahí, parado en mi sala, con el papel en las manos, sintiendo como si el mundo se me hubiera volteado al revés. ¿Qué era lo que yo debería saber? ¿Qué estaba pasando? Que hasta un desconocido sentía la necesidad de contármelo. Por primera vez en días, tuve la sensación de que estaba a punto de descubrir la verdad. Una verdad que iba a dolerme más que todas las humillaciones que había vivido hasta ese momento. Una verdad que iba a cambiar todo para siempre. En el jueves pasó como en cámara lenta, desde que me levanté a las 5:30 de la mañana. Como había hecho durante los últimos 30 años, no pude pensar en otra cosa que no fuera esa cita en Sanborns. ¿Qué era lo que el ingeniero Mendoza tenía que decirme? ¿Por qué un desconocido se tomaba la molestia de buscarme? Me puse mi camisa azul de cuadros que Patricia me había regalado para mi cumpleaños, número 60, y desayuné mi café con pan dulce, tratando de mantener la calma. Pero las manos me temblaban cada vez que pensaba en las posibilidades. Llegué a Sanborns 15 minutos antes de las 6. No quería llegar tarde a la cita más importante que había tenido en años. Me senté en la mesa, junto a la sección de libros, como había dicho la carta, y pedí un café negro para calmar los nervios. A las 6 en punto. Llegó un hombre de unos 40 años, delgado, con anteojos y una carpeta de piel bajo el brazo. Se iba a ser yo,
como alguien que carga con información pesada. Don Ricardo Herrera. Sí, soy yo. Ingeniero José Luis Mendoza me extendió la mano. Gracias por venir. Se sentó frente a mí y pidió un café también. Nos quedamos un momento, como dos hombres que saben que la conversación que van a tener va a ser difícil. Don Ricardo, yo trabajo en la misma empresa que su hijo. Somos ingenieros civiles en desarrollos metropolitanos. Sean Rodrigo lleva 3 años con nosotros. He tenido la oportunidad de trabajar con él en varios proyectos. Es un buen ingeniero, tiene buenas ideas. Es responsable. Me da mucho gusto oír eso. Pero hace unas semanas empezó a pasar algo que me pareció que usted debería saber. El ingeniero Mendoza abrió su carpeta y sacó unos papeles. Los puso sobre la mesa, pero volteados hacia abajo, como si todavía no fuera el momento de mostrarlos. ¿Su hijo le ha platicado de un proyecto que estamos desarrollando en Puerto Vallarta? No, él no me platica mucho de su trabajo. Es un desarrollo turístico muy grande, condominios, hotel, centro comercial, una inversión de más de 500 millones de pesos. Arrail, la empresa está buscando constructores locales para diferentes etapas del proyecto. Constructores con experiencia, con buen historial, con capacidad de manejar obras grandes. Ahí fue donde empecé a sospechar hacia dónde iba la conversación. Don Ricardo, su hijo me pidió que investigara a un constructor de Guadalajara para recomendarlo en el proyecto. Me dio el nombre de Construcciones Herrera. Sentí como si me hubieran conectado a la corriente eléctrica. Mi propio hijo me había propuesto para un proyecto millonario, sin decirme nada. Yo hice la investigación que me pidió. Revisé el historial de su empresa, hablé con clientes anteriores, fui a ver obras que usted ha construido. Él volteó los papeles y me mostró lo que había en su carpeta. Eran fotografías de mis obras, copias de contratos, referencias de clientes, un expediente completo de Construcciones Herrera. Don Ricardo, usted tiene un historial impresionante. 27 años en el negocio, 0 demandas, 0 obras sin terminar, referencias excelentes de todos sus clientes. La señora Martínez me dio una recomendación extraordinaria. Gracias, Ann. Pero aquí viene lo que me preocupa. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz, cuando le entregué mi reporte a Rodrigo, cuando le dije que su empresa cumplía perfectamente con todos los requisitos para el proyecto. Él me pidió que cambiara algunas cosas. ¿Qué cosas? Me pidió que pusiera en el reporte que Construcciones Herrera era una empresa pequeña, con capacidad limitada, no apta para proyectos grandes. Las palabras me pegaron como martillazo en el estómago. Mi propio hijo había saboteado mi oportunidad de conseguir el proyecto más grande de mi carrera. ¿Por qué haría eso? Eso mismo le pregunté yo, y su respuesta fue: Ann se detuvo, como si las palabras le costaran trabajo. Me dijo que usted era su padre, pero que no tenía la preparación ni la capacidad para un proyecto de esa magnitud, que sería mejor buscar a alguien más. ¿Alguien más? Sí. Me pidió que recomendara la empresa donde trabajaba antes, en México. Una constructora que, por cierto, es propiedad del papá de Karina, su novia. Ahí estaba la verdad completa, cruda, dolorosa como una puñalada en el pecho. Rodrigo no solo me había saboteado, me había quitado el proyecto para dárselo a la familia de su novia. Había usado mi nombre, mi reputation, mi historial de trabajo honesto para beneficiar a los mismos que me consideraban muy de rancho. Para su círculo social, don Ricardo, yo no pude hacer eso. No pude escribir un reporte falso sabiendo que su empresa sí cumple con todos los requisitos. ¿Y qué hizo? Entregué el reporte real, el que dice la verdad sobre su trabajo. Pero le dije a Rodrigo que si él quería cambiar algo, tendría que hacerlo él mismo. El ingeniero Mendoza cerró su carpeta y me miró directo a los ojos.
Por eso quise hablar con usted, porque un hombre que ha trabajado honestamente durante 27 años merece saber cuando su propio hijo está tratando de destruir lo que ha construido. Me quedé callado un momento largo, procesando todo lo que acababa de escuchar. Mi hijo no solo se avergonzaba de mí, me estaba traicionando activamente, saboteando mi negocio para quedar bien con su nueva familia. ¿Hay algo más que deba saber, ingeniero? Si en el proyecto de Puerto Vallarta se va a adjudicar la próxima semana. Si usted quiere participar, todavía está a tiempo. Su expediente está limpio y completo. Y Rodrigo sabe que usted vino a hablar conmigo, ¿no? Y preferiría que siguiera sin saberlo. Le agradecí al ingeniero Mendoza y nos despedimos. Mientras caminaba hacia mi camioneta en el estacionamiento de Plaza del Sol, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Ya no era tristeza ni coraje, era determinación. A mi hijo había decidido jugar sucio conmigo. Había decidido que mi trabajo, mi reputación y mi futuro eran sacrificables para su beneficio personal. Había decidido que yo era prescindible, pero lo que Rodrigo no sabía es que yo también sabía jugar y que tenía cartas en la mano que él ni siquiera imaginaba. Era hora de enseñarle a mi hijo lo que significaba subestimar al hombre que lo había criado. Esa noche llegué a mi casa con una claridad mental que no había tenido en semanas. Por primera vez, desde la cena de compromiso, sabía exactamente qué estaba pasando y qué tenía que hacer al respecto. Serví un tequila, el herradura añejo que guardaba para ocasiones especiales, y me senté en mi escritorio de la recámara. Era hora de hacer un inventario de todo lo que tenía a mi disposición. Un inventario que Rodrigo jamás se había molestado en hacer. Abrí el cajón donde guardaba mis documentos importantes. Ahí estaban las escrituras de mi casa en Santa Tere, pagada completamente desde hace 10 años. Las escrituras del terreno en Zapopan, que había comprado como inversión hace 5 años. Los estados de cuenta de mis 2 cuentas bancarias, que mostraban ahorros de más de 800,000 pesos. Pero lo más importante estaba en la carpeta azul que guardaba en el fondo del cajón. Los contratos de construcciones Herrera de los últimos 5 años. 22 proyectos completados, desde casas habitación hasta edificios de departamentos. Un historial que cualquier constructora grande envidiaría. Y entonces saqué el documento que iba a cambiar todo. El contrato firmado apenas 3 meses atrás con la empresa inmobiliaria Valillao para la construcción de un fraccionamiento de 50 casas en Tlajomulco. Un proyecto de 35 millones de pesos que se iba a ejecutar durante los próximos 2 años. El proyecto más grande que había conseguido en toda mi carrera. Un proyecto que me convertiría oficialmente en el dueño de una de las constructoras medianas más sólidas de la zona metropolitana de Guadalajara. Un proyecto del que Rodrigo no sabía absolutamente nada, mientras revisaba los documentos. Record la conversación que había tenido con el licenciado Ramírez, el director de Inmobiliaria Valle Real, cuando firmamos el contrato. Don Ricardo, hemos estado siguiendo su trabajo durante años. La recomendación que nos dieron los señores Martínez fue excepcional. Queremos trabajar con constructores serios, con historial limpio, con capacidad de cumplir. Le aseguro que no se va a arrepentir, licenciado. Lo que más nos gustó es que usted maneja su empresa de manera familiar, pero con estándares profesionales. Es exactamente lo que estamos buscando para este tipo de proyectos. En ese momento, esa conversación me había llenado de orgullo. Ahora me daba algo más poderoso. Me daba la herramienta perfecta para enseñarle a mi hijo una lección que nunca iba a olvidar. Saqué mi teléfono y busqué el número del licenciado Ramírez. Eran las 9 de la noche, pero sabía que él trabajaba hasta tarde en licenciado. Habla Ricardo Herrera. Disculpe que lo moleste a esta hora, don Ricardo. No se preocupe. ¿En qué le puedo ayudar?
Recuerda que me comentó que su empresa estaba buscando ingenieros civiles para el proyecto de Tlajomulco. Sí, claro, necesitamos 3 ingenieros residentes. ¿Tiene candidatos que recomendar? Tengo uno que podría interesarle mucho. Mi hijo Rodrigo es ingeniero civil, tiene experiencia en proyectos grandes, trabaja actualmente en desarrollos metropolitanos. Su hijo, excelente. Si es la mitad de profesional que usted, nos va a servir mucho. Le voy a mandar su currículum. Mañana por la mañana. ¿Podría entrevistarlo la próxima semana? Por supuesto. Con la recomendación suya, prácticamente tiene el puesto asegurado. Después de colgar, me quedé pensando en lo irónico de la situación. Mi hijo había tratado de sabotear mi carrera para beneficiar a su nueva familia. Ahora, yo le iba a ofrecer la oportunidad laboral más grande de su vida. La diferencia era que esta vez, las reglas del juego las iba a poner yo. Marqué el número de Rodrigo, contestó al tercer timbre, con voz de sorpresa. Papá, es un poco tarde. ¿Todo bien? Todo perfecto, mijo. Te hablo porque tengo una sorpresa para ti. ¿Una sorpresa? Sabes que a veces el papá constructor tiene conexiones que tal vez tú no conoces. Se hizo un silencio. Podía escuchar que había puesto el teléfono en altavoz, probablemente para que Karina escuchara la conversación. ¿De qué me estás hablando, papá? Te conseguí una entrevista de trabajo en un proyecto muy grande, mucho más grande que donde trabajas ahorita. ¿Cómo que me conseguiste trabajo? Un proyecto de 35 millones de pesos, mijo. Fraccionamiento en Tlajomulco. Necesitan ingenieros residentes. El puesto prácticamente es tuyo. Si quieres, otra pausa larga. Sabía que Rodrigo estaba tratando de procesar la información. Su papá simple y de rancho le estaba ofreciendo un trabajo mejor que el que tenía. ¿Y cómo conseguiste eso, papá? Pues resulta que cuando uno trabaja honestamente durante 30 años, se hace de contactos. Contactos que confían en tu palabra y en tu recomendación a papá. Yo, no sé qué decir. No digas nada. Todavía piénsalo. La entrevista es el martes a las 10 de la mañana en las oficinas de Inmobiliaria Valle Realan. Si quieres, te paso toda la información. Sí, pásame la información. Le di todos los detalles. Nombre del licenciado Ramírez. Tipo de proyecto. Sueldo que ofrecían. Rodrigo tomaba notas en silencio, sin hacer preguntas. Una cosa más, mijo. ¿Qué? Este proyecto lo va a construir Construcciones Herrera. Vas a trabajar para tu papá. El silencio que siguió fue tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Papá, aquí estoy. ¿Cómo que vas a construir un proyecto de 35 millones? Pius, resulta que tu papá no es tan pequeño como tú creías. A veces las apariencias engañan, ¿no te parece? Cuando Colg me serví otro tequila y me quedé sentado en mi escritorio, sonriendo por primera vez en semanas. Mañana iba a empezar la segunda fase de mi plan, una fase que le iba a enseñar a mi hijo que subestimar al hombre que te dio. La vida puede ser el error más caro que cometas en toda tu carrera, pero más importante que eso, le iba a enseñar que la dignidad de un padre no es algo con lo que se juega impunemente el viernes por la mañana. Mientras desayunaba mi café con pan dulce, recibí una llamada de Rodrigo. Su voz sonaba diferente, como si hubiera dormido mal. Papá, ¿podemos vernos hoy? Necesito hablar contigo. Claro, mijo. ¿Dónde quieres que nos veamos? En tu casa, como a las 2 de la tarde. Perfecto, aquí te espero. Sabía que esa conversación iba a ser decisiva. Rodrigo había tenido toda la noche para procesar la información que le había dado, para entender que su papá, simple y de rancho, tenía recursos y conexiones que él nunca había imaginado. A las 2 en punto, llegó en su jeta blanco. Se veía nervioso, como un estudiante que va a presentar un examen para el que no estudió. Se sentó en la sala, en el mismo sillón
donde días atrás me había pedido que disimulara mi trabajo. Papá, sobre lo que me dijiste ayer, el trabajo, sí, y el proyecto de 35 millones. Se pasó la mano por el cabello, algo que hacía desde niño cuando estaba ansioso. ¿Es cierto todo eso? ¿Qué parte? ¿Que vas a construir un fraccionamiento de 50 casas? ¿Que tienes un contrato firmado? Aunque que tu empresa es más grande de lo que yo pensaba. Me levanté de mi sillón y fui al escritorio. Saqué la carpeta azul y regresé a la sala. La puse sobre la mesa de centro, donde él pudiera verla. Aquí están todos los documentos, mijo. El contrato con Inmobiliaria Valle Real, los planos del fraccionamiento, el cronograma de obra. Todo está firmado desde hace 3 meses. Rodrigo abrió la carpeta con manos temblorosas. Leyó el contrato página por página, mirando las cifras, las fechas, las firmas. Su cara iba cambiando conforme se daba cuenta de que todo era real. Papá, esto es increíble. ¿Por qué nunca me dijiste? Ahí estaba la pregunta que yo había estado esperando. La oportunidad de decir todo lo que tenía atorado en el pecho desde hacía semanas. ¿Por qué nunca te dije? Rodrigo, ¿cuándo fue la última vez que te interesaste en mi trabajo? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo andaba el negocio o si necesitaba ayuda con algo? Se quedó callado, con el contrato todavía en las manos. Mijo, durante años traté de platicar contigo sobre mis proyectos. Te invitaba a que fueras a ver las obras. Te mandaba fotos de los avances, pero siempre estabas ocupado. Siempre tenías algo más importante que hacer. Papá, Joan, déjame terminar. Mi voz sonaba tranquila, pero firme. Cuando regresaste de México, empezaste a verme como si fuera un estorbo, como si mi trabajo fuera algo de lo que había que avergonzarse. ¿Para qué te iba a platicar de mis éxitos si tú ya habías decidido que yo era un fracaso? Rodrigo puso el contrato sobre la mesa y me miró directo a los ojos por primera vez en mucho tiempo. Papá, yo nunca dije que fueras un fracaso. No, Rodrigo, no lo dijiste con esas palabras, pero me dijiste que era muy simple, muy de rancho. Me pediste que disimulara mi trabajo para no avergonzarte con tu nueva familia. Me investigaste a mis espaldas, como si fuera un delincuente. Su cara se puso pálida. ¿Cómo sabes eso? Porque el ingeniero Mendoza es un hombre honesto. Porque no pudo quedarse callado cuando vio que mi propio hijo estaba tratando de sabotearme. Papá, no es lo que tú piensas. No es lo que pienso. Rodrigo, tú le dijiste que cambiara el reporte sobre mi empresa, que pusiera que no tenía capacidad para proyectos grandes. ¿Sabes por qué hiciste eso, papá? Lo hiciste para quitarme el proyecto de Puerto Vallarta y dárselo a la empresa del papá de Karina. Usaste mi nombre, mi reputation, para a la misma gente que me considera inferior a ellos. Rodrigo se hundió en el sillón como si el peso de sus acciones finalmente le hubiera caído encima. Papá, yo solo quería que las cosas salieran bien con la familia de Karina. Y para que las cosas salieran bien tenías que destruir a tu propio padre. Se quedó callado un momento largo. Cuando habló, su voz sonaba como la de un niño que acababa de entender la magnitud de lo que había hecho. No me di cuenta de que estaba lastimándote tanto. Rodrigo, no se trata de que me lastimaras, se trata de que decidiste que yo era prescindible, que mi trabajo, mi reputation, mi futuro eran sacrificables para tu beneficio personal. Me levanté y caminé hacia la ventana que daba al patio. Necesitaba un momento para controlar mis emociones antes de decir lo que venía después. ¿Sabes qué es lo que más me duele, mijo? Que tú conoces mi historia. Tú sabes de dónde vengo. Sabes todo lo que tuve que luchar para llegar donde estoy. Y aún así, decidiste que no valía nada. Me di la vuelta para mirarlo de frente, empero aquí está la realidad, Rodrigo. Mientras tú andabas avergonzándote de mí, yo seguí trabajando, seguí construyendo, seguí creciendo,
Seguí ganándome el respeto de la gente con trabajo honesto. Saqué de mi bolsillo la tarjeta del licenciado Ramírez y se la extendí. El trabajo que te ofrecí es real. El proyecto es real. El sueldo que te van a pagar es 3 veces lo que ganas ahorita. Pero hay una condición. ¿Cuál? Vas a trabajar para mí. Vas a reportarme a mí. Vas a hacer lo que yo te diga que hagas. Y vas a tratar a tu jefe, que soy yo, con el respeto que se merece. Rodrigo tomó la tarjeta con manos temblorosas. Po, ¿qué me estás ofreciendo esto después de todo lo que pasó? ¿Por qué? Eres mi hijo. Porque a pesar de todo creo que todavía puedes aprender lo que significa el respeto. Y porque quiero que entiendas algo muy claro. Me acerqué a él y le puse la mano en el hombro, como hacía cuando era niño y tenía que enseñarle algo importante. Vida te va a dar muchas lecciones, Rodrigo, pero esta es la más importante. A nunca, jamás, subestimes al hombre que te dio la vida, porque ese hombre puede sorprenderte de maneras que nunca imaginaste. Rodrigo se quedó callado durante varios minutos después de escuchar mis palabras. Tenía la tarjeta del licenciado Ramírez en una mano y el contrato de 35 millones en la otra, como si estuviera sosteniendo 2 pedazos de una realidad que no sabía cómo armaran, papá. Joan, no sé qué decir. No digas nada todavía. Ponsalo Bean, el trabajo está ahí si lo quieres, pero las condiciones no son negociables. Se puso de pie y caminó hacia la ventana del patio, el mismo lugar donde yo había estado parado unos minutos antes. Lo vi desde atrás, con los hombros caídos, y por un momento vi al niño, que había sido 30 años atrás. ¿Puedo preguntarte algo, papá? Lo que quieras. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo tienes proyectos tan grandes? Rodrigo, yo nunca... Did you decrease? Lo que pasó es que tú dejaste de poner atención. Anne se dio la vuelta para mirarme. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado conteniendo las lágrimas. ¿Me odias? Esa pregunta me pegó en el corazón más fuerte que todas las humillaciones que había vivido. Mi hijo pensaba que yo podía odiarlo, que un padre podía odiar a su hijo. Rodrigo, yo no te odio, te amo. Por eso te estoy dando esta oportunidad de enmendar las cosas. Pero me porté muy mal contigo. Así, te portaste mal, muy mal. Pero también entiendo por qué lo hiciste. ¿En serio? Me senté otra vez en mi sillón y le hice una seña para que él hiciera lo mismo. Mijo, cuando uno se enamora, a veces hace tonterías por quedar bien con la familia de la novia. Eso lo entiendo. Lo que no entiendo es por qué pensaste que tenías que destruirme para construirte a ti mismo. Es que don Fernando y doña Carmen son muy exigentes. Siempre están hablando de nivel social, de contactos importantes, de mantener cierta imagen. ¿Y tú crees que ellos van a respetarte más si traicionas a tu propio padre? Rodrigo se quedó pensando un momento antes de responder. No lo había visto así. Pues así es, mijo. Un hombre que no respeta a su padre no puede esperar que otros lo respeten a él. El teléfono de Rodrigo sonó. Anne era Karina. Contestó con altavoz, sin preguntarme si me molestaba. Amor, ¿ya hablaste con tu papá sobre lo del trabajo? Sí, aquí estoy con él. ¿Es cierto lo del proyecto de 35 millones? Sí, es cierto. Se hizo una pausa del otro lado de la línea. Podía imaginar a Karina procesando la información, recalculando todo lo que pensaba sobre su futuro suegro. ¿Y vas a aceptar el trabajo? Rodrigo me miró antes de responder. Todavía no lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Es una oportunidad increíble. Es que hayan condiciones. ¿Qué condiciones? Que voy a trabajar para mi papá, que él va a ser mi jefe. Otro silencio largo, más largo que el anterior. ¿Why cuál? ¿Es el problema con eso? Rodrigo me miró sorprendido. Era la primera vez que Karina hablaba de mí, como si trabajar conmigo fuera algo normal, algo aceptable. ¿No hay problema? Rodrigo, si tu papá tiene proyectos
de 35 millones. Tal vez nosotros estábamos equivocados sobre algunas cosas. ¿Equivocados en qué? En lo que pensábamos sobre su trabajo, sobre su nivelen, esa palabra otra vez. Como si el valor de una persona se midiera en millones de pesos, en lugar de años de trabajo honesto. Amor, ¿podemos hablar después? Todavía estoy platicando con mi papá. Ana está bien. Pero, Rodrigo, creo que deberías aceptar el trabajo. Después de que colgó, Rodrigo se quedó viendo su teléfono, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. ¿Oíste eso, papá? Lo oí. Karina nunca había hablado así de ti, Ann, porque ahora sabe que tengo dinero. Antes solo sabía que trabajaba con las manos. ¿Crees que ella es tan superficial? Me quedé callado un momento. No quería influir en la relación de mi hijo, pero tampoco iba a mentirle. Mijo, yo creo que Karina es una muchacha inteligente que está aprendiendo, igual que tú. Pero la pregunta importante no es qué pienso yo de ella. La pregunta es, ¿qué tipo de hombre quieres ser tú? ¿Qué te refieres? ¿Quieres ser el tipo de hombre que cambia su opinión sobre las personas dependiendo de cuánto dinero tienen? ¿O quieres ser el tipo de hombre que respeta a la gente por su trabajo, por su honestidad, por su carácter? Rodrigo se puso de pie y empezó a caminar por la sala, como hacía cuando tenía que tomar decisiones difíciles. Papá, si acepto el trabajo, ¿de verdad vas a ser mi jefe? ¿De verdad? ¿Y me vas a tratar como empleado o como hijo? Te voy a tratar como empleado cuando estemos trabajando y como hijo cuando estemos en casa. Así funciona el respeto. Rodrigo se gana en todos lados, no solo donde conviene. Y si no funciona, si no puedo con la presión de trabajar para ti, entonces aprenderás algo muy valioso sobre ti mismo. Y yo aprenderé algo sobre el hombre en que se convirtió mi hijo. Rodrigo se sentó otra vez y me miró directo a los ojos. Acepto el trabajo. Papá, ¿estás seguro? Estoy seguro. Y papá, quiero pedirte perdón, Ann, por todo, por haberte faltado al respeto, por haber intentado sabotearte, por haberte avergonzado de ti. Ya no hablemos del pasado. Mijo, hablemos del futuro. ¿De verdad me perdonas? Te perdono, pero el perdón no borra las consecuencias. Vas a tener que ganarte mi respeto otra vez. Paso a paso, día a día, lo entiendo. Y vas a tener que ganarte el respeto de ti mismo, porque un hombre que no se respeta a sí mismo no puede construir nada sólido en la vida. Rodrigo asintió y extendió su mano para estrechar la mía. Cuando la tomé, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, una esperanza. Esperanza de que mi hijo pudiera aprender lo que realmente significaba ser un hombre, en esperanza de que todavía no era demasiado tarde para enderezar lo que se había torcido entre nosotros. Han pasado 6 meses desde aquella tarde en mi sala, cuando todo cambió entre Rodrigo y yo. 6 meses desde que mi hijo aceptó trabajar para el hombre al que había intentado sabotear. 6 meses desde que aprendió que subestimar a tu padre puede ser el error más caro de tu vida. Hoy es domingo por la mañana y estoy sentado en mi patio regando las plantas que Patricia sembró antes de morir. El fraccionamiento de Tlajomulco va por la casa número 25 de 50. Rodrigo es mi ingeniero residente más confiable. Y lo digo sin favoritismo paternal. Lo digo porque se ha ganado ese lugar con trabajo, con dedicación y sobre todo, con humildad. Los primeros meses no fueron fáciles. Rodrigo llegaba todos los días a las 6 de la mañana, antes que cualquier otro trabajador, y se iba hasta que yo le daba permiso. No porque yo fuera déspota con él, sino porque entendió que tenía una deuda que pagar. Una deuda que no se medía en dinero, sino en respeto. En Karina también cambió. Ya no habla de nivel social, ni de círculos importantes. Ahora viene a mi casa los domingos, me ayuda a regar las plantas y me pregunta
cómo van los proyectos. No sé si es amor genuino o conveniencia, pero al menos es respeto. Y el respeto, aunque llegue tarde, siempre es bienvenido. En la boda se hizo en la iglesia de San Francisco, tal como habían planeado, pero esta vez yo no era el papá simple que había que disimular. Era don Ricardo Herrera, el constructor que estaba levantando uno de los fraccionamientos más importantes de la zona sur de Guadalajara. Don Fernando me pidió perdón por no haberme conocido mejor antes. Doña Carmen me preguntó si podía recomendarle a alguien para remodelar su casa. El dinero cambia las percepciones de la gente, pero no cambia el corazón de los hombres. Yo sigo siendo el mismo Ricardo que cargaba blogs a los 30 años. La diferencia es que ahora la gente respeta mi trabajo porque tiene un número grande al final. Pero para mí, el trabajo siempre ha valido lo mismo. La oportunidad de construir algo que dure más que yo en esta mañana. Mientras tomaba mi café con pan dulce, me llegó una llamada del licenciado Ramírez. Inmobiliaria Valle Real quiere proponerme el proyecto más grande de mi carrera en un desarrollo de 200 casas en Zapopan. 4 años de trabajo, 120 millones de pesos. Don Ricardo, su trabajo en Tlajomulco ha sido excepcional. Queremos que sea nuestro constructor exclusivo para todos los proyectos residenciales de los próximos 5 años. Constructor exclusivo. A los 67 años, después de 30 años de trabajo honesto, finalmente llegué al lugar que siempre había soñado. No porque buscara la fama o el dinero, sino porque quería demostrar que un hombre que trabaja con las manos también puede construir imperios. Cuando le platiqué a Rodrigo sobre la nueva propuesta, se quedó callado un momento largo. Papa, ¿te das cuenta de lo que acabas de conseguir? Me doy cuenta, mijo. Vas a ser uno de los constructores más grandes de Jalisco. No, Rodrigo. Vamos a ser uno de los constructores más grandes de Jalisco. Vamos, el próximo proyecto lo vamos a manejar juntos, como socios, como lo habíamos planeado hace 15 años. Vi que se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero, esta vez, no eran lágrimas de vergüenza o de arrepentimiento, eran lágrimas de orgullo. Orgullo de ser el hijo del hombre que había construido todo eso con trabajo honesto. ¿De verdad me consideras digno de ser tu socio después de todo lo... ¿Qué pasó, Rodrigo? Tú no eres el mismo hombre que me humilló en la cena de compromiso. Ese hombre estaba perdido, confundido, tratando de ser alguien que no era. El hombre que está parado frente a mí es mi hijo, y mi hijo ha aprendido algo que vale más que todos los millones que podamos ganar juntos. Que la dignidad no se compra, se gana, que el respeto no se hereda, se construye, y que un hombre vale por lo que hace, no por lo que tiene. Mientras escribo estas líneas en mi diario, pienso en todos los hombres que están pasando por lo mismo que yo pasé. Hombres que han trabajado toda su vida para darles una oportunidad a sus hijos, solo para descubrir que esos hijos se avergüenzan de ellos, Ana. Esos hombres, les quiero decir algo. Nunca permitan que nadie, ni siquiera su propia sangre, pisotee su dignidad. El trabajo honesto no es motivo de vergüenza, es motivo de orgullo. Las manos callosas no son marca de inferioridad, son marca de carácter. Y si algún día sus hijos los desprecian por el trabajo que los mantuvo y los educó, no se queden callados, no acepten ser tratados como menos, porque un hombre que permite que lo irrespeten está enseñándole al mundo que merece ser irrespetado. Pero también les digo esto, cuando sus hijos finalmente entiendan, cuando finalmente aprendan a valorar lo que ustedes construyeron, perdónenlos, no porque ellos lo merezcan, sino porque ustedes merecen la paz de saber que cumplieron su trabajo como padres al final del día. El legado de un hombre no se mide en lo que construyó para sí mismo, sino en lo que logró enseñar a quienes van a continuar después de Ellen y yo. Ricardo Herrera, constructor de profesión,
y padre por convicción. Puedo decir con la frente en alto que cumplí con ambos trabajos. ¿Te identificaste con esta historia? ¿Has vivido algo similar con tu familia? Dime de qué ciudad me estás leyendo y comparte si crees que don Ricardo hizo lo correcto. Dale like si piensas que un padre siempre merece respeto, sin importar cuál sea su trabajo. Y recuerda, nunca es tarde para valorar a quien te dio la vida.